Que sintoniza a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Saludos también a quienes nos ven en Periscope. Les recuerdo nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750. Bien, de igual modo un gran abrazo a la gente de BPI, Venezolanos por la Información, que todos los días retransmite en vivo nuestro programa. Y abrazo también a la gente que en diferido se pega a la señal de nuestro canal de YouTube, Radio Caracas Radio en YouTube, para ver todos los programas de la estación. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, para ti, para todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas dispuestas para tal fin, y también de forma muy especial a los que nos hacen llegar ya su reporte de sintonía a través de Twitter, @RCR750, a través de nuestro chat en YouTube, RCR750 en YouTube, a través de nuestra página en Facebook, y así nos va en Facebook. Por ahí nos pueden ver los mensajes un poquito más largos, con más contenido que siempre nos andan pidiendo por dónde hacerlo llegar. Y así nos va en Facebook. Denle me gusta y por allí la mensajería está siempre activada. Señor Neomar Hernández hoy luce una gorra cortesía de los Medias Rojas de Boston. Perdón, tengo que decirlo como En se debe inglés, decir en esta completo. emisora. Boston Red Sox. ¿Sabes que hay Cortesía de nuestro pana Carlos Rodríguez, que me la mandó allá directo desde Boston. Así es, Red Así es. Sox. Tú sabes que aquí hay una Bundesliga de béisbol, yo te he dicho, ¿no? Sí, ¿y has ido a ver los partidos allá? No, estoy averiguando, según vi ahorita estaban en playoff. Tengo que revisar bien la página, a ver cómo es la cosa, si está la página desactualizada o si empezaron tal. Pero entonces hay unas cosas interesantísimas allí, porque te encuentras con cosas como los... porque tú sabes que todo sale, el béisbol en todas partes termina siendo más o menos lo mismo con respecto a la impronta de los Estados Unidos en el béisbol, ¿no? A pesar de que en el Caribe siempre ha habido un desarrollo propio, Claro. inclusive en el nombre de los equipos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela tuvimos durante mucho lo de las Águilas del Zulia. No son otra cosa que los herederos de los Gavilanes y de los Rapiños, ¿no? Tuvimos equipos, bueno, en el estado Vargas, ahorita los Tiburones de La Guaira. Antes se tuvo el equipo Santa Marta, y se tuvo también el equipo Vargas, se llamaba Vargas el equipo. Y te estoy hablando antes de que existiera la Liga de Béisbol Profesional, y al equipo Vargas se le conocía como los Sabios, porque era Vargas, pues, todo aquello. Okay. Estaba el Pastora, que creo que ha sido el equipo que de más manos y nombres ha cambiado a lo largo de la historia, porque fue Pastora de Occidente, fue Pastora de los Llanos, fue Pastora de no sé dónde, y ahorita se llama Bravos, ¿no? Aquí entonces tú tienes cosas como fíjate los nombres, ¿no? Los Cardenales de Colonia. Siempre hay unos cardenales. Siempre hay unos cardenales, y el símbolo es prácticamente el mismo. Tienes los Atléticos de Mainz. Tienes los Ladrones de Hamburgo. Los Ladrones, ese sí es. Los Ladrones de Hamburgo. Ese es chavista, ese equipo, ¿verdad? Sí, seguro. Ahí juega el Aizami, juega Diosdado. Maduro va y ve los partidos, ¿verdad, con mucho ánimo. Mira, y aquí están los Rojos de Stuttgart. Esos son los otros chavistas. Si ves la S es igualita a la que tienes en la gorra. O sea, a la B que tiene la gorra es la misma letra, la misma heráldica. Siempre hay unos gigantes también, debe haber unos gigantes. Vamos a ver, aquí están los Intocables de Paderborn. Están los Cocodrilos de Solingen. Están los Dockers de Bremen. Los Capitals de Bonn. Los Legionarios de Bockvinda. Dios mío. Ahí debe haber. Vamos a yo ver, te aseguro. Los Hornets de San Luis. Yo te aseguro que, como en el béisbol italiano pasaba en una época, ahí tú te metes en las alineaciones, en los rosters, y vas a ver a varios venezolanos seguros en esos equipos. Bueno, te cuento. Es que no es peor. Es peor. Porque hay más venezolanos de lo que aparentan.
Te cuento por qué. Porque cuando tú te metes en el listado, te consigues nombres latinos. Y esos nombres latinos tienen, cuando tú revisas la banderita, no aparece la banderita de Venezuela, sino que aparece la banderita de España, de Portugal o de Italia. Ujú. Y tú ves que se llama Juan Pérez. Tú dices, bueno, ¿y este Juan Pérez qué hace aquí Claro. con esta bandera? Bueno, que son latinoamericanos, no solamente venezolanos, ¿ah? Ujú. Sino latinoamericanos en general, donde hay, son hijos de italianos, tal, o adquirieron la nacionalidad. Pero fíjate, aquí está el señor Moncada, Ajá. Leonel Moncada Gotera. Es infield número 26 y tiene la bandera de Venezuela y juega con el equipo los Dockers de Bremen. Mm. Así que hay una razón para ir a Bremen, ¿no? Ahí a ver jugar A al los venezolanos. compatriota Moncada Gotera. Imagínate tú, ¿eh? Las cosas que se consigue uno aquí, ¿no? Claro. Mira, y hablando de cosas internacionales y de venezolanos en otros países, pero no tan gratas, yo quería hablar sobre este tema de la xenofobia, ¿no, Daniel? Y Sí. de los casos desatados. Ya tú has hecho un tanto la semana pasada en tus redes, lo he visto. Te ha preocupado mucho el caso de Perú y la xenofobia desatada contra los venezolanos. Un caso dramático de un muchacho que vendía chocolates en la calle. Con el Y, que logré hablar, por cierto. ujú. Ah, bueno, imagínate tú. Y que el muchacho termina siendo arrestado, le incautan los chocolates, se lo llevan como un delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay varias cosas que poner sobre el relieve. Número uno, y parece un lugar común, pero es una verdad del tamaño de una catedral, es que en cualquier gentilicio del mundo, es decir, en cualquier población de cualquier país del mundo, hay gente buena y hay gente mala. Ningún gentilicio es exclusivamente prístino, puro, buenísimo, ni ningún gentilicio es per se un cúmulo de delincuentes, de bandoleros, de desarrapados y desadaptados. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Por cuestiones estadísticas, hay gente buena y hay gente mala en todas partes. En los Estados Unidos, en España, en Alemania, donde tú estás, en Sudáfrica, en Mozambique, en el Congo, donde fuere. Hay gente buena y gente mala en todas partes. Eso siempre lo escuchamos, pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque de allí parte cualquier análisis de este tipo. Número dos, el chavismo, lamentablemente en Venezuela, ha generado una cultura, no solo política, sino una cultura económica, una cultura social, de interacciones sociales, de cómo adelantar las interacciones sociales, y una cultura ampliamente entendida, o sea, de múltiples esferas de la vida de los seres humanos. Y esa cultura es, si nos ponemos a ver, con mayores o tiene mayores rasgos negativos que positivos. Por ejemplo, un rasgo que tiene la cultura que ha implantado el chavismo en 20 años en Venezuela es exacerbar la visión de que el Estado, de que el gobierno central tiene que ocuparse de la gente y la gente prácticamente es una minusválida, la gente no tiene nada que hacer por sí misma, la gente tiene que esperar sentada a que un gobernante venga, le toque la puerta, le ponga la bolsa de comida en la puerta y de paso le construya la puerta, la casa y todo lo que viene detrás, ¿no? O sea, eso es así. Eso no indica que el conjunto de los venezolanos sean así, pero ahí hay una apuesta cultural desde el punto de vista del poder. Eso no indica que los venezolanos en su conjunto sean unos vagos, pero ahí hay una apuesta, hay una fuerza pujando hacia que los venezolanos adopten este tipo de actitudes. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes un país, trayendo ya el análisis al tema de cómo está Venezuela, cuando tú tienes un país que ha quedado depauperado de cabo a rabo y donde la gente se va, bueno, lamentablemente la gente cuando se va, se lleva en la maleta las enseñanzas, los aprendizajes, las cosas buenas, pero también se lleva estas prácticas culturales aprehendidas en el territorio nacional. Y por eso es que nosotros veíamos hace meses atrás, yo creo que más de un año incluso, en estas primeras oleadas grandes migratorias a Colombia, que es el primer país que recibe venezolanos en cuanto a términos cuantitativos, mejor dicho, porque son el país que más ha recibido venezolanos desde que empezaron estas grandes oleadas. Veíamos una dama, creo que tenía un muchachito al hombro y decía, es que yo quiero mi casa y mi vivienda digna, porque a mí ¿dónde está aquí dónde está el Estado que no me atiende? En territorio colombiano, llegando y pidiendo, ¿no? Entonces, la gente se lleva
lo bueno, pero también se lleva lo malo. Entonces, ¿qué ocurre? Que buena parte de los venezolanos que están fuera del país sí están trabajando, están haciendo las cosas bien, y otra parte de esos venezolanos son no necesariamente delincuentes, pero son personas que son una carga para las sociedades a donde llegan. Y eso es en parte por la magnitud de la migración, porque somos demasiados yéndonos al mismo tiempo, y es en parte por la propia impronta cultural que llevamos de las prácticas chavistas, de llegar con la visión peticionista frente al Estado. Eso es así. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos viendo que se cae un mito grandísimo, que viene incluso de la época de nuestra independencia, no de Venezuela, sino de las distintas naciones suramericanas. Y es que Bolívar pensó, y se hizo eso también, una especie de credo popular, que todos los países del sur de América eran hermanos. Y entonces, no, todos somos hermanos y nos agarramos de las manos y vamos juntos al encuentro por los ideales bolivarianos, etcétera, etcétera. Eso no es así. Cada país tiene sus intereses, cada país tiene sus problemas. Eso inclusive lo vemos en la política exterior de cada uno de estos gobiernos con respecto al caso Venezuela y a Maduro. Eso ha quedado claro desde el punto de vista del poder. Pero incluso en las sociedades es aún más evidente. Cada uno de estos países tiene que ocuparse de los problemas. Los ciudadanos que viven allí tienen que ocuparse de los problemas que tienen en su vida diaria. Y no tienen tiempo, la más de las veces, para estar socorriendo las necesidades de los venezolanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes allí unos casos que han brotado donde evidentemente lo que queda a la luz pública es que aquí nadie se guía por ese sentimiento de supuesta hermandad que existe. Aquí cada quien a lo suyo. Y la memoria histórica bien corta, además. Eso hay que decirlo porque Venezuela tuvo una época, como era una nación plena, dadivosa y repleta de petróleo, donde recibía todo el mundo y donde sí, había también críticas a quienes venían acá, porque aquí no todo es, y eso, no todo era un pan dulce, eso hay que decirlo. Hay gente que cree que aquí a los colombianos se les abría las puertas, sí, pero con cuántas burlas y con cuántos denuestos también. Aquí se decía de los ecuatorianos qué se decía de los ecuatorianos y qué se decía de los peruanos también. O sea, se les abrió las puertas, pero siempre con esa cosa que ratifica mi punto, de que aquí no hay solidaridad automática ni hermandades automáticas. Esto es como el viejo dicho, si aquí cabe usar un dicho, de los huéspedes, ¿no? De los visitantes cuando llegan a la casa ajena. Dicen que el visitante cuando llega a la casa ajena está todo bien hasta el tercer día, porque después del tercer día es hediondo, apesta, fastidia. O sea, la gente quiere sacarlo de allí. Lo mismo ocurre más o menos con el problema venezolano. Un problema que no se ha resuelto en 4 años, que más o menos tiene esta oleada migratoria grande, que no tiene en el horizonte, y la verdad sea dicha, incluso por el propio presidente interino, Juan Guaidó, que le hemos visto declaraciones a propósito de mejorar o de pedir que estos gobiernos mejoren las condiciones de los migrantes venezolanos. Es decir, él no está diciendo que vuelvan a la patria porque no hay elementos materiales con que llamar a la gente que vuelva a Venezuela. Venezuela está materialmente destruida. Entonces es evidente que no va a llamar a nadie a venir acá. Bueno, entonces como el problema no se va a resolver en lo inmediato, empieza la gente en aquellos países a decir, bueno, ya está bueno de los venezolanos. ¿Y qué ocurre? Que lamentablemente esto se está convirtiendo en una matriz de opinión. Yo estoy leyendo, por ejemplo, en NTN 24, que han grabado en un preescolar del Perú a una maestra diciéndole a los niñitos que tengan cuidado con los venezolanos porque los venezolanos son malos. Al revés. La maestra, se escucha una voz, no sé si es la maestra, se escucha una voz de mujer, yo vi el video, preguntándole a los niños qué pasa si ustedes ven un venezolano, y los niños, que son unos niños de no más de 5 años, empiezan a repetir lo que le escuchan en su casa o lo que le escuchan otras maestras, de que los venezolanos son malos, de que nos van a robar, de que nos van a matar, etcétera, etcétera. Eso, bueno, es más de lo mismo. Yo soy de una generación a la cual nos decían, cuando era niño, que tuviésemos cuidado porque a los niños los secuestraban, le cortaban los brazos y se los llevaban para Colombia a pedir limosna. Y los ojos, yo recuerdo eso. Los ojos, eso lo decían a uno. O sea, eso de el extranjero como el enemigo de postín para esconder los problemas que tiene la sociedad en determinado momento, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. A ninguna sociedad le gusta recibir de golpe 100.000 personas de otro país. A ninguna. El que llega a otro país va a recibir a quien lo trate, va a tener a quien lo trate bien y a quien no lo trate bien. Pero, ya tenemos que ir al corte, es que hay un tema detrás de todo esto. El problema no es cómo nos reciben en otro país. El problema es cómo nos portamos. Y el problema es además cómo nos organizamos
los que nos vamos del país. Y sobre eso yo quisiera decir algunas cosas, pero nos corresponde hacer el corte. Vamos a hacer el corte y al regreso seguimos conversando sobre este tema tan importante que te agradezco, Neomar, por haber introducido. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. ¿Tienes una idea poderosa que quieres comunicarle al mundo? ¿Llevas años con un proyecto de libro sin realizar? O Ediciones te ayuda a cumplir tu sueño. Publica tu libro en digital en tiempo récord y con calidad. El servicio de O Ediciones te ofrece en un solo paquete desde la corrección de estilo, diseño de portada, diagramación del texto, hasta la distribución final de tu libro en las más importantes plataformas de libros digitales. Contáctalos a través de su página web oediciones.com. O Ediciones, publica con calidad. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel, y hablábamos de los venezolanos en el mundo y de cómo los huéspedes siempre terminan molestando al cabo de un tiempo. Tú ibas a contar una experiencia que puedes además narrar en primerísima persona, Daniel. Adelante. Bueno, fíjate que el tema aquí está en lo que significa irse, ¿no? Y en lo que ha significado todo esto. Hay, por supuesto, un cúmulo de resentimientos hacia la nacionalidad venezolana, porque no es pecado decir que los venezolanos durante muchísimo tiempo nos creímos la última Pepsi-Cola del desierto. Eso a algunas personas que les tocó interactuar con venezolanos creídos se les convirtió en un tema, y se les convirtió en un tema hasta tal punto que bueno, que han decidido pagarla con algún venezolano. Estamos hablando de nacionalidades del continente. Pero además de eso, hay otra situación. No podemos comparar peras con manzanas. Yo escucho con mucha frecuencia decir, es que aquí en Venezuela jamás se le pidió a nadie papeles, no se le pidió visa y tal, ¿es verdad? Es verdad. Pero vamos a empezar por el principio. Venezuela ha sido desde el momento en que Colón llegó por Macuro
un territorio con menos gente que tierra. Y por esa razón, por estar prácticamente casi deshabitado, por esa razón es que otros fueron virreinatos y nosotros simplemente fuimos la Capitanía General. Por esa razón es que usted ve que las políticas migratorias en Colombia, mira, hay un tema, un presidente colombiano, yo no recuerdo, esto debe decir por los años 40, que el señor entre sus, presentando su memoria y cuenta, y este dato me lo dio en su momento el profesor Arraiz Luca. Este presidente colombiano, presentando su memoria y cuenta, daba como un gran triunfo y un gran éxito, que durante el año anterior no había entrado un solo inmigrante. Porque Colombia no tenía problemas de población. Colombia, siendo un país que son prácticamente 5 países en uno, tiene unas condiciones distintas, donde la migración no es lo mismo que, por ejemplo, en Venezuela o en Brasil. La colonia japonesa en Brasil, la colonia italiana en Brasil. Bueno, ya estamos hablando de palabras mayores. En Venezuela se le abría las puertas a la migración porque había espacio para todo el mundo. Y no solamente en tierra, sino que cuando llegó el petróleo no te quiero yo ni contar. Entonces, ¿cuál era el asunto? Que bueno, que no, porque entonces los colombianos y los dominicanos y los ecuatorianos llenaron el país de barrios. Es que todos los barrios están llenos de dominicanos, de colombianos y de peruanos. No había un solo venezolano viviendo en barrio. No había un solo rancho hecho por venezolanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente cuando tú llegas a un país, que se lo digo yo, cuando usted llega a un país, a usted la fuerza de las circunstancias lo obliga a adaptarse a lo que hay en ese país. Y si usted ve que la gente está cumpliendo la norma, usted la cumple. Y si usted ve que la gente no cumple la norma, usted no la cumple. No, que a los extranjeros les encanta venir a Venezuela porque ven que aquí se pueden comer la luz y en Europa no se come la luz, pero si se la comen los venezolanos. A donde el viejo adagio lo dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, el tema del manejo del cumplimiento de la ley, bueno, que me digan a mí si en Perú el cumplimiento de la ley es tan estricto. Que me digan a mí si en Colombia el cumplimiento de la ley es estricto. Que me digan a mí si en Ecuador el cumplimiento de la ley es estricto. Que me digan a mí si nadie vulnera ninguna ley en ninguno de esos países. Eso para poner las cosas claras. Pero por otro lado está la otra situación. Yo veo cómo nos hemos ido una gran cantidad de venezolanos, pero qué difícil es organizarse. O sea, qué difícil es, usted ve a esos ecuatorianos, a esos peruanos, a esos colombianos que fueron a Venezuela y no tienen que buscar mucho. Hay club de ecuatorianos, hay hermandad peruana, hay clubes de colombianos. Dependiendo de la ciudad usted consigue, inclusive en determinados sitios hay el club de los bogotanos y el club de los de Medellín y el club de los caleños. Ni hablar de los oriundos de Puerto Rico. Es que hasta los chinos en Venezuela tienen sus propios clubes y sus propias asociaciones. No hay hasta el momento que yo sepa ninguna asociación venezolana, más allá de algunas cosas discretas en algunas partes de los Estados Unidos, normalmente conformados por gente previa a este éxodo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué pasa? Bueno, que ha ocurrido una cosa gravísima, que es que una partida de politiqueros buenos para nada, que no sirvieron para nada dentro de Venezuela y que ahora se han ido de Venezuela para servir menos, pretenden arrogarse la capacidad organizativa de cualquier cosa que sea un venezolano fuera del país. Entonces, ¿qué ocurre? Y lo digo por experiencia propia. A mí me llaman y me convocan para consultar. No voy. ¿Por qué? Porque detrás de todo lo que hay es un politiquero buscando llenar y tomarse una foto para colgarla en sus redes sociales para decir que él es líder y dirigente. Pero no se preocupan por saber si ese venezolano que está en ese país, sobre todo en estos países donde el idioma es distinto, si ese venezolano ha logrado solventar su situación, si tiene un techo donde dormir, si se ha manejado bien con el idioma, si sus hijos están yendo a la escuela, si está deprimido, si duerme o no duerme, si tiene oficio o no lo tiene, si ve perspectivas o no.
No, aquí lo que se está buscando es, no, yo soy de Voluntad Popular, yo me tomo una foto vestido de naranja y aquí entonces me tomo una foto con un poco de gente y se la mando a mis dirigentes diciendo, no, aquí yo estoy organizando el exilio. Y eso aplica en todos los países están haciendo lo mismo. Estos balurdos, estos buenos para nada de partido, que entonces van a convocar a la gente para que vaya para actividades partidistas, pero son incapaces de ya buscar al venezolano que está pidiendo en la calle. Este muchacho de este video, que yo lo puse en mis redes sociales porque de verdad me conmovió, que un muchacho en Perú, con sus papeles en regla, que el trabajo que tenía en la mano era vender chocolates en la calle. Que es que la buhonería está prohibida, pero los buhoneros también son peruanos y todos le corren a la policía. Que el muchacho está haciendo una actividad ilegal, sí, la está haciendo, pero lo que yo reclamé cuando puse ese video no era que el muchacho estuviese haciendo una actividad ilegal, sino que yo reclamé era que a un muchacho, que luego cuando hablé con él, es que me di cuenta que si tiene 19 años es mucho, pues resulta ser que le cayeron encima 30 policías para quitarle unos chocolates. Los chocolates pero no había un solo policía para detener a los vendedores de droga en el terminal de Lima, que terminaron con un tipo descuartizado, que había entrado ilegalmente 2 veces a Perú. Para ahí no había policía. Que hubo un venezolano que asesinó a una mujer en Ecuador, pero si lo hizo delante de 15 policías y ninguno lo desarmó. Entonces, las cosas, evidentemente, el que está cometiendo un delito que sea castigado en su justa medida. Pero póngame usted a un descuartizador al lado de un vendedor de chocolate y dígame usted por qué el vendedor de chocolate tenía 30 policías persiguiéndolo y el descuartizador no tenía ninguno. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que tiene en común todo eso? Cuando ya voy al corte, vamos al corte porque me extendí, me disculpen, hermano. No, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Bueno, pero ¿dónde está la gente que se organiza en esto, pues? O sea, los venezolanos tienen que buscar organizarse, porque evidentemente cada vez que había un chiste pasado de tono en Radio Rochela, de portugueses, de árabes, de italiano, cada vez que había un chiste pasado de tono, la comunidad, las organizaciones, las hermandades y hasta las embajadas iban y hacían el reclamo, mire, que nosotros consideramos que de alguna manera se está estigmatizando, y se tomaba en cuenta. Y si no, que lo digan los que estuvieron en RCTV. Entonces, o en los demás canales. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? Bueno, que a mí me gustaría saber qué vamos a hacer con este problema. Porque aquí hay una gestión que hacer y esa gestión tiene que ser de responsabilidad internacional. Porque ese muchacho que está vendiendo chocolate es un muchacho que debería estar estudiando para formarse, para en un futuro o serle útil al país se regresa o serle útil al país donde se terminará quedando. Muy bien, vamos a ir a la pausa y a la vuelta más comentarios sobre este tema que teníamos pendiente con toda razón y la audiencia incluso nos había preguntado nuestra opinión al respecto. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más. Las mejores marcas de comida para mascotas la consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
En Ávila Gallery botamos la casa por la ventana. Todo, absolutamente todo al 50% de descuento. Redecora tu casa y oficina con pinturas, serigrafías, esculturas y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Fíjate tú te preguntabas a propósito de un ejemplo que puede servir para extrapolar a otras situaciones o otros ejemplos, mejor dicho, el caso de los venezolanos en el exterior, especialmente en estos países de Sudamérica, del vecindario, Colombia, el Chile, Perú, Ecuador, el mismo Brasil, el caso de Argentina, todos estos que están de alguna manera más conectados con nosotros porque estamos muy cerca. Y ese caso de ese muchacho que estaba ejerciendo la economía informal, como se le decía acá en mucho tiempo, la buhonería, como lo conocíamos más rupestremente los venezolanos, evidentemente retrata una situación, Daniel, y es que ese muchacho pertenece a uno de los dos grandes grupos que creo yo que permiten catalogar a los jóvenes que se van de Venezuela. Aquí se ha dicho mucho que la migración que se ha ido de Venezuela, tanto a Sudamérica como a Europa y a la propia Norteamérica, a los Estados Unidos y a Canadá, es una migración tecnificada, es una migración preparada profesionalmente, que generalmente se podría decir que por lo menos tiene un pregrado aprobado, es decir, tiene una licenciatura, una carrera universitaria de 5 años, al menos un TSU. Y eso es parcialmente verdad. Hay muchos muchachos que sí, se van de Venezuela apenas terminan sus estudios secundarios, o sus estudios, mejor dicho, de educación superior, se van de Venezuela a tratar de trabajar en esos países en el área a la que están presupuestos a trabajar, porque para eso estudiaron en una universidad. Pero hay otra parte de la migración venezolana, de esos muchachos que yo catalogaría entre los 15 y los 30 años de edad, que simplemente se van de Venezuela con lo que tienen debajo del brazo. Y hay unos que no tienen ni siquiera el bachillerato aprobado. No, pero es que permíteme que te interrumpa, Neomar. Yo conversaba en estos días con una persona que está en el equipo del embajador Calderón Berti, en la embajada del gobierno interino en Bogotá. Y me comentaba que hay casos, o sea, de muchachos jóvenes de 18 años, 19 años, que se fueron caminando y llegaron a Colombia. Pero para buscarles un trabajo, buscarles una actividad, es que es gente que estaba prácticamente en la indigencia. Allí iba, Daniel. En la indigencia. Y entonces aquí es donde yo empiezo a ver las cosas de determinada manera. Mira, experiencia propia me perdona. Aquí en Alemania hay un fenómeno. Aquí hay un sistema número 1 de integración del migrante. Inclusive del migrante europeo, es decir, del europeo que llega con sus papeles europeos, pero no habla de Dios, viene a buscar trabajo y viene a integrarse en esta sociedad. Inclusive para ese migrante existen las medidas de protección respectivas. Pero entonces, ¿qué es lo que te dice el sistema? ¿Qué es lo que dice el sistema, el papel? Bueno, que usted se quiere integrar en esta sociedad, usted tiene que hacer un curso de integración. Ese curso de integración son 3 niveles del idioma alemán, un curso de orientación para que usted sepa cómo se vive en Alemania, y luego de esto se hace una evaluación para que usted diga en qué quiere usted trabajar, si usted quiere seguir estudiando o cómo va a ser la cosa. Ese es el tema de integración. Para
una persona como yo, sin ánimo de jactancia alguna, sino para poner el ejemplo real que soy yo, que yo toda mi vida he estudiado. Yo pasé por una universidad. Yo hice estudios de posgrado. Yo no tengo problema en sentarme en un pupitre a aprender un idioma. Pero cuando tú te traes a un muchacho, que es una cosa impresionante, los migrantes de Eritrea, Etiopía y Somalia son en el 80%, pero es que no te miento, el 80% son muchachos de entre 16 y 22 años. La gran mayoría varones que llegaron aquí solos en condiciones terribles, víctimas de trata de personas, todo aquello, y que no pueden hacer un curso del idioma porque no saben leer y escribir en su propio idioma. Claro. Entonces, tú a ese muchacho lo sientas en un pupitre y para empezar tienes que enseñarle a lo que significa un pupitre. Tienes que enseñarle lo que significa leer y escribir. Entonces, la integración de esos muchachos, ¿para dónde va? Para ninguna parte. Entonces, eso es un problema que tiene aquí el sistema, que es un sistema casi perfecto, pero está diseñado con un sentido que, de alguna manera, estos muchachos, o por ejemplo, los afganos de la etnia pastún, que son la etnia minoritaria afgana. Bueno, que a eso sí he conocido varios. Pero yo te puedo decir una cosa, yo en un salón de clase, que he pasado, bueno, voy por el 4º nivel, y en las 3 escuelas que he estado hasta ahora, creo que si he tenido 2 compañeros africanos, ha sido mucho. Uh-huh. Para que tengas una idea de qué estamos hablando aquí. Entonces, está pasando lo mismo en Venezuela, ¿vale? Está pasando lo mismo. Mira, estamos hablando de unos muchachos de 18, 17, 19 años, que son hijos de esta desgracia del sistema educativo del chavismo. No, y que le están corriendo allí, ese segundo grupo, hablamos grupo número 1, un grupo en el que no vamos a ahondar, que es un grupo que tiene alguna preparación profesional, técnica incluso, y que puede defenderse en algunos oficios. De hecho, tienen algunos de ellos algún nivel de comprensión de otras lenguas, por ejemplo del inglés. Entonces pueden defenderse al menos de oídas, al menos leyendo, al menos pueden integrarse medianamente a los sistemas donde están llegando, a esos países receptores. Pero tienes este segundo grupo que es el que más me interesa, y este segundo grupo es de muchachos que por el signo de los tiempos, que por la desgracia y la catástrofe chavistas, le están huyendo literalmente al hambre. Y en eso hay muchachos buenos y hay muchachos que en medio de la tentativa que supone sobrevivir en Venezuela cayeron en la delincuencia, la droga, lo que fuere, pero hay otros que no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos muchachos se van a otros países y entonces terminan en las condiciones que me han narrado a mí, amigos que tengo en Colombia, en Chile, familiares en Ecuador, en Argentina, y el destino es más o menos el mismo, es el destino retratado en la visión de este muchacho que está vendiendo mediante la buhonería caramelos, chicles, chocolates, etcétera. ¿Qué pasa allí? Allí se pone sobre relieve además una situación, Daniel. Si eso es un problema en Alemania, que me perdonan ustedes, pero y los que viven en otras partes, pero Alemania yo creo que a la par, yo creo que de Inglaterra, independientemente de la posición que tiene Inglaterra sobre el Brexit y los problemas que ha afrontado su sistema político en los últimos años, Alemania e Inglaterra son los 2 cañones de Europa, son los 2 países más poderosos de Europa. Quizás Alemania más que Inglaterra porque ha sido más estable todavía y económicamente es una potencia. Si Alemania tiene esos problemas para integrar a la población a su cultura, a su sistema de vida, ¿qué problemas no va a tener Perú? Y yo no estoy disminuyendo a Perú, sino que hay que ser realistas. Perú comparado con Alemania no es nada. Económicamente. Entonces, fíjate tú. Pero aquí, el problema es qué vamos a hacer. No, sí, claro. Es allí donde yo he preguntado 1000 veces lo mismo. Porque el asunto es el siguiente. Aquí hay prácticamente el grueso de los colaboradores del llamado gobierno interino están fuera de Venezuela. Claro, por razones obvias. Si contamos los colaboradores, el grueso está fuera de Venezuela, el único que está en Venezuela es Guaidó. Pero por razones obvias, Daniel, muchos de ellos... Por razones obvias, sí, está bien, pero están fuera. ¿Es así o no es así? Claro, es un hecho, están fuera. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. Si esta gente quiere ser gobierno, ¿por qué no comienza generando políticas para los venezolanos que están fuera de Venezuela? A los cuales sí pueden atender directamente. Y además hay recursos para ello, porque hay organismos internacionales dando recursos para eso. Por ejemplo, yo estoy en contra del asistencialismo. Yo estoy en contra
de la regaladera de canastilla. Yo estaría a favor, por ejemplo, de un programa de planificación familiar para mujeres migrantes venezolanas. Porque no puede ser que una mujer llegue a parir a Colombia y cuando el muchacho no ha dejado todavía los pañales, vuelva a salir preñada. Hay que hacer, o sea, dentro de los programas que hay que hacer para la atención de ese éxodo, tiene que estar la planificación familiar. 1. 2. Ese muchacho que le quitaron los pocos chocolates que tenía y se quedó en la calle y no tenía ni cómo pagar su vivienda y todo lo demás. Ese muchacho, ¿qué necesita? Que le den unos reales para que se resuelva y tenga donde vivir. Que le den un trabajo o que le den una beca. Yo preferiría que esos muchachos que tienen esa edad se cree un programa de becas crédito, para que tengan que devolverlo, como hace Funda Ayacucho, ¿verdad? Porque aquí se tiene que acabar la regaladera, mucho más con real ajeno. Claro. De organismos internacionales. Bueno, ¿y por qué no se crea un programa de becas para todos esos muchachos que están por ahí? Para buscar que por lo menos aprendan un oficio para que sean alguien productivo para el país en el que están o para el país del que dejaron si quieren que volver a ese país, o para que puedan ayudar a su familia trabajando honestamente en mejores condiciones. Claro. Pero entonces me pregunto yo, Dios mío, ¿será que la inteligencia de uno, yo no soy tan inteligente, para mí se me queman las tajadas, Neomar? O sea, para decir, a mí se me queman las tajadas. Tú eres tan inteligente no eres. Yo pensaba que era tan inteligente, se me quedan las tajadas, las arepas me quedan cuadradas, te quedan como un sándwich. No, es una cosa terrible, la masa siempre me queda dura, guaguada. No puedo hacer empanada porque se me rompen. Yo no soy tan inteligente. Yo me pregunto estas grandes lumbreras que se ponen, que han, y aparte de eso, unos tipos que vienen del movimiento estudiantil, Dios mío. Claro. Que son de la misma generación y de esos muchachos que se están yendo a pie, ¿vale? O sea, no hay una forma de que piensen que hay algo que hacer con esta gente. Sí, que allí, en todos esos venezolanos que se fueron a pie, hay una masa crítica que es necesario tenerla organizada y permitirles tener oportunidades para que puedan volver a Venezuela a recuperar. Eso es mucho mejor que el plan ese vuelve a casa. La babosada esa del plan vuelve a casa que no se lo cree nadie. Juan Carlos Ibarra, cuando ya tenemos que ir a la pausa, pone el acento donde va. Considero que Perú no estaba preparado para recibir esa cantidad tan grande de inmigrantes. De hecho, y según estudios, ya buena parte del país se movía en la economía informal porque había poco mercado laboral. Y el retrato de Perú, Juan Carlos y amigos que nos escuchan, para mí retrata bien al conjunto de las naciones sudamericanas, por ejemplo, hablando de nuestro vecindario. No voy a hablar de otros países, porque hablar de Europa es otra discusión. Pero retrata bien el problema local. Estos países, estas economías, es que ni queriendo, Daniel, ni quitándose la xenofobia del microchip que tienen como procesador, ni quitándosela pueden afrontar la situación que están viviendo. Porque el problema es, hablemos de Colombia, que ha sido enormemente hospitalaria con los venezolanos en lo que ha podido, por lo que hemos visto en cuanto a políticas públicas del Estado central colombiano. Pero para empezar, porque hay buena parte de esos migrantes que hay allá que son más bien retornados o hijos de colombianos. También, que son ya son como un híbrido. Y uno lo sabe, porque tenemos varios amigos así. Tenemos varios amigos así. Son venezolanos colombianos, exacto, pero fíjate, 1 millón es la cifra más conservadora que hay sobre el caso colombiano-venezolano. 1 millón de venezolanos o venezolanos colombianos o colombo-venezolanos, como le quiera decir, gente que estaba aquí y se fue para allá en la última oleada. 1 millón. ¿Tú sabes lo que es 1 millón de personas presionando sobre una economía, presionando sobre una estructura de educación, presionando sobre una estructura de servicios públicos, presionando... Pero vuelvo y repito, ¿dónde está el liderazgo nuestro en este caso, bueno, chicos? Hasta algún lado deberían llegar, pero si hay un embajador en cada país, ¿por qué no están organizándose en esto? Pero Daniel, ¿para qué sirve esa gente? Vamos a ser realistas también. 1 millón de personas, ¿dónde lo va a resolver el embajador de Guaidó en un país? El problema es que estos estados no pueden. ¿Cómo va a poder ven acá? Entonces, ¿cómo va a poder Guaidó con 30 millones? Bueno, pero es que estamos hablando de cosas fuera de Venezuela. Estamos hablando de lo que es, chicos. Estamos hablando de lo que es. Estamos hablando de... Si un tipo quiere dirigir a 30 millones, uno puede dirigir a 1 millón. Bueno, pero el punto es... Mucho más si hay recursos para eso, chicos. Muy bien, pero el punto es que estas economías no aguantan eso. Y eso explica también un poco de las reacciones feroces que hemos visto nosotros, que no tienen explicación, no son admisibles,
Pero la gente dice, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Por eso, son economías ficcionales. O sea, todas las economías latinoamericanas, las de Sudamérica, por ejemplo, han crecido en los últimos años, mientras Venezuela es la única quizás, bueno, y metiendo Haití, que no tiene que ver con Latinoamérica, sino que es una cosa del Caribe, que han decrecido. Venezuela dramáticamente, más de 5 puntos, una cosa así. Pero todas han crecido. ¿Y tú crees que hayan crecido da todavía para que se metan estos flujos migrantes? No da, son economías que no dan. Entonces, esa cosa ficcional de que es que me voy a ir a Colombia y en Colombia hay un mundo de maravillas por delante. No, probablemente la gente pueda realizar una vida dentro de ciertos cánones, de ciertos estándares. Pero la realidad es que mucho de lo que se ha pensado no existe porque son economías que no dan para eso. Y bueno, si hablamos de Europa son otras cosas, otras discusiones, otro problema. Pero hablo de lo que he visto actualmente en países como Perú, Daniel, y bueno, se nos fue el programa en esto. Vamos a ir a la pausa. Se nos está este corte, vamos al corte, ya venimos a leer algunos comentarios de la gente que también tiene derecho a plantear su posición. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Cualquiera puede publicar algo, pero publicar un libro con calidad es otra cosa. En O Ediciones tienen el más completo programa de producción editorial. Te acompañan en la corrección de estilo de tu texto, el diseño del arte, la diagramación del mismo y la distribución en reputadas plataformas como Amazon Books, Barnes & Noble y Kobo. En O Ediciones ofrecen el mejor precio del mercado nacional e internacional para publicar tu libro. Contáctalos a través de su página web oediciones.com. O Ediciones, publica con calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va y se nos acabó el tiempo rapidísimo. Se nos acabó el tiempo, pero mira, hay un comentario aquí, hay varios, ¿no? A ver. Pero hay un comentario que hace un señor que se identifica como Patrick Núñez en nuestro chat de YouTube y dice, ¿por qué no hablan de los malandros venezolanos que hay en el Perú? A eso también quiero ir. Porque por cada tipo que hay delinquiendo, compartiendo nacionalidad conmigo en cualquier parte del mundo, yo me estoy rayando. Mi nacionalidad se está rayando. Entonces vuelvo yo a hacer la gran pregunta. Si no puede el gobierno interino, que es al cual yo me quiero dirigir, porque es el que tiene a su gente fuera del país, y a quien le interesa el tema de la diáspora, porque toda esa gente que está fuera de Venezuela, todos los que estamos fuera de Venezuela somos mayoritariamente opositores.
Si no pueden, teniendo los recursos, teniendo una persona como Simonovi, teniendo una gran cantidad de funcionarios policiales fuera de Venezuela, si no pueden crear una policía en el exilio que se encargue de buscar quiénes son esos malandros y colaborar con la policía de Perú, con el sistema penitenciario peruano, para que no se contaminen las cárceles peruanas de las malas mañoserías de los pranes venezolanos, porque para allá han exportado malandros. Si eso no lo puede hacer el gobierno interino con 100.000, en un universo de 100.000 venezolanos que puede haber en Perú, o en un universo de 1 millón que puede haber en Colombia, ¿cómo lo van a lograr en un universo de 30 millones en Venezuela? O sea, háganse el favor de empezar a gobernar, aunque sea dentro de lo que tienen a la mano. Es una cosa que pudiera... Porque no hay un INSE en el exilio, me decía alguien por aquí. ¿Por qué no crean un INSE en el exilio? Para asistir a todos esos jóvenes venezolanos, no para asistirlos, para darles herramientas. Para buscarles un oficio, Daniel. Para buscarles un oficio, no. Para permitirles la oportunidad de aprender un oficio, no para regalarles nada. Porque se tiene que acabar la regaladera. No, exacto. Porque el que está en situación difícil, está bien, está en situación difícil. Pero bien me dijo a mí mi abuela, a mí este apartamento me lo dieron para que lo pagara. Y estas 4 paredes son mías. Ojalá las futuras generaciones, las actuales y futuras generaciones venezolanas, puedan decir, esto es mío porque yo lo pagué. Y este título es mío porque yo estudié. No porque me lo regalaron en la bolivariana, ni porque me lo gané vendiendo chocolate. Con todo el respeto que tengo para las personas que están ganándose el pan de la mejor manera que pueden en el sitio donde estén. Te lo digo sinceramente con el corazón en la mano. Yo lamento muchísimo la situación cuando ya nos tenemos que ir, de estos grupos de jóvenes, Daniel, como repito, el muchacho que estaba vendiendo chocolates, porque lamentablemente la realidad habla y la realidad implica que quien está afuera y no estudió en el momento en que podía hacerlo en Venezuela, con todas las deficiencias que tiene el sistema educativo venezolano, que son amplísimas, pero que si acaso había algo que se podía hacer en Venezuela era medio estudiar, es muy difícil que lo haga afuera. Y a esa gente le robaron el tiempo, Daniel, le robaron el tiempo, le robaron la vida y lamentablemente han quedado condenados con una especie de cruz de ceniza en la frente para el resto de sus días por culpa del chavismo. Ojalá que podamos recomponer este entuerto y de que no se hable más de diáspora venezolana, si es que cabe el término, en los próximos años, que podamos hablar de un país medianamente normal, que puede darle cabida a los suyos y que no tiene que estar expulsándolos de 2x3 de su país. Pero y que esos embajadores, aunque aquí hay algunos en el chat que les molesta que uno lo diga, esos embajadores tienen que hacer algo más que estar yendo a cócteles y tomándose la foto. De verdad tienen que convertirse en lo que debe hacer un embajador con la población que está en ese país. Empezar a hacer equipo y empezar a buscar colaborar con la integración de esos ciudadanos en el país donde están mientras esto dure. Bueno. Mientras esto dure, porque no sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuánto va a durar esto. El que le diga a usted 48 horas y el que entendió, lo está engañando y está jugando con sus sentimientos. Y eso es algo que todo el que se ha ido de Venezuela lo sabe, porque si usted supiera que esto se va a arreglar en 48 horas, usted no se va caminando del país. Claro. Tan sencillo como es. Nosotros nos vamos por el día de hoy, pero en apenas 24 horas o un poco menos volveremos a estar con ustedes, en compañía de ustedes, en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. De este modo les decimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad